Pleno extraordinario. Estamos en el mes de octubre, pero vamos a hablar de un tema importante que va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses y que va a cambiar sustancialmente la economía de los torrejoneros. Hoy Torrejón ha aprobado la nueva tasa de basuras. Y tanto que va a cambiar la economía de los torrejoneros, porque lo que se ha aprobado inicialmente en el pleno de hoy es una nueva tasa en el que prácticamente todas las familias van a tener que pagar 180 euros al año por la tasa de recogida de residuos. Y excepto algunas, muy poquitas, que van a pagar, el 3% que van a pagar 250. Una tasa que efectivamente afecta a todos, que para las familias, para viviendas de más de 75 metros es de 180, pero que tiene unos costes específicos para las empresas de hostelería y similares. Sí, son más o menos 180, o sea, las viviendas de menos de 75 metros cuadrados pagarán 117, porque lo que han hecho en esta tasa es evaluar por metros cuadrados de vivienda en vez de evaluar por los residuos que generamos, que es realmente lo que se pedía. Esto además perjudica seriamente a todos los establecimientos de hostelería y sobre todo si tienen hostelería con terraza, que van a recibir un aumento entre el 140 y el 170%, o sea, van a pagar pues el doble que todos los demás. Sobre la tasa de 180 euros. Sí. Eh, Va a suponer un agujero bastante en sus cuentas, y esto pues obviamente nos acabará perjudicando, porque si ellos tienen que pagar más, pues al final acaban subiendo los precios, etcétera. la portavoz de Más Madrid resumía más o menos la tasa en que va a suponer una subida de un 30% en la presión fiscal de los torrejoneros. Sí, es casi un 30% la presión fiscal de los torrejoneros. El problema que tiene esta tasa, aunque nosotros estamos a favor de la economía circular y nosotros estamos a favor de que las personas tomen conciencia de cuánto residuo generan y cuánto recoger todo ese residuo y tratarlo. O sea, aunque nosotros estamos a favor de eso, lo que estamos en contra es de esta tasa del gobierno del PP en Torrejón, que está la más alta de casi toda la Comunidad de Madrid, y que en vez de acogerse al espíritu de la ley en esta tasa, que el espíritu de la ley era que la gente tomara conciencia de los recursos y los residuos que nosotros generamos, pues no premia al que más recicla, sino que penaliza a todo el mundo. Y luego está el tema de que en teoría hay una serie de bonificaciones para las personas que reciclan, que es entre el 1 y un 3%. O sea, reciclar más o reciclar mejor no te va a suponer apenas ningún beneficio, por no hablar del tema de las familias vulnerables. O sea, ten en cuenta que las familias vulnerables solamente se acogen al 90% de bonificación en esta tasa si ganan menos de 560 euros. O sea, si ganan 570, pagan lo mismo que una familia que gane 3.000. Una persona va a pagar lo mismo que una familia numerosa. O sea, no tiene ningún sentido. Y ellos hablan de que esto es una imposición del gobierno de España y tal, cuando en realidad viene de Europa. Cuando en realidad su partido votó a favor en el Parlamento Europeo de esta tasa. Y si es una imposición del gobierno de España, ¿por qué ahora que tienen ustedes competencias en el gobierno municipal, por qué mantienen ustedes el resto de las tasas mucho más altas? ¿Por qué mantienen al máximo permitido por la ley la plusvalía, el impuesto de vehículos, la licencia de obras? No, es que ellos, cuando pueden acogerse siempre a los tipos impositivos más altos, se acogen siempre a los tipos impositivos más altos. ¿Por qué? Pues para recaudar más, porque esta tasa tiene un afán recaudatorio, no tiene un afán de tomar conciencia de la ecología y de la generación de residuos, tiene un afán recaudatorio, que es para lo que va a servir esta tasa, para pagar los platos rotos de sus fiestas, para tapar todos esos agujeros económicos que tiene el ayuntamiento, o para pagar las redes y toda la campaña
de marketing del Plaza Mayor de Alejandro Navarro. El gobierno decía que se esperan recaudar unos 12 millones de euros. El portavoz del PSOE decía que casualmente se parece a los casi 11 millones que se han pagado en nóminas durante este año. Claro, es que es una vergüenza. O sea, esos 12 millones de euros que nosotros vamos a percibir con esta tasa no especifican, o sea, el concejal de Hacienda no ha especificado para qué se van a pagar. Se supone que deberían hacer un anteproyecto, o sea, pues ya que vamos a recibir 12 millones, pues hagan ustedes un anteproyecto de presupuestos y evaluemos a qué se van a destinar. Pero ellos dicen que se van a destinar a mejoras de Torrejón, cuando en realidad lo que tienen que hacer es utilizar esta tasa para fines ecologistas y sociales. Dicen que van a utilizarlo para mejoras en Torrejón. Pues me da a mí la sensación de que lo que van a hacer es tapar agujeros que tienen económicos, pues para pagar la nómina, para pagar otras tantas cosas esenciales que no se pagan en este ayuntamiento porque se tienen que pagar las fiestas. Supongo que esta tasa influirá directamente sobre los presupuestos. Nos vamos ya a casi 150 millones. Sí, una barbaridad. Nos vamos a los 150 millones. Nosotros ya advertíamos de que había un desfase entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos. Pero es que esto viene siendo habitual en este ayuntamiento. Y es que ingresamos menos de lo que gastamos. Afortunadamente, o sea, otra vez les ha venido el gobierno de España a salvar. Y afortunadamente, pues mira, gracias a esta tasa vamos a recibir más dinero, con lo que por fin vamos a poder equilibrar los presupuestos. Y es que al final tienen suerte. Al margen de este asunto, el Pleno dejaba también una noticia importante. Después de 42 años de trabajo en el Ayuntamiento, el secretario general se jubila. Sí, se jubila. Pues nada, esperamos que le vaya bien, como otros tantos funcionarios que también se han jubilado. O sea, Francisco Hernández es uno de ellos, que era el secretario del grupo anterior. Y nada, pues esto, me alegro de que haya generaciones que se dediquen a lo público y con tanto ahínco como este señor. Más cosas. Durante esta semana saltaba la noticia, ya con las mágicas navidades como protagonista, del nuevo contrato firmado para la Puerta Mágica. 2,5 millones a pagar en 3 años. Efectivamente, 2,5 millones a pagar en 3 años. Lo peor que está sucediendo con el tema de las mágicas navidades es que estamos intentando hacer unas mágicas navidades para todo, no para todo el mundo. De hecho, Diversos acaba de sacar un vídeo denunciando el tema de las mágicas navidades y denunciando que no hay un proyecto de inclusividad real, porque para niños con dificultades van a tener que pagar una pulsera que les va a suponer pues un coste extra que el resto de los niños no tienen. Más cosas. Noticia muy triste de esta semana. El pasado martes, un taxista torrejonero, Isidro, era asesinado en Alcalá. Sí, llevamos un par de semanas negras porque no solamente la noticia del triste fallecimiento del taxista, sino que además otra serie de operarios también han fallecido en esta semana en sus lugares de trabajo, y esto es algo que no se puede permitir, porque tanto si es un accidente laboral como si es un atentado, no podemos permitir que porque una persona vaya a trabajar encuentre la muerte. Lo lamentamos muchísimo. Más cosas. El pasado domingo se celebraba una manifestación con la vivienda como protagonista, y Más Madrid calentaba el tema llevándolo a Torrejón, desvelando una situación que estaba en el ambiente pero que nadie había puesto negro sobre el blanco. ¿Qué está pasando en Soto de Henares con 38 familias? Bueno, en realidad esto viene de tiempo atrás, cuando Pedro Rollán anunció estas 2.000 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra, y muchos de esos vecinos que alquilaron esas viviendas se han tenido que ir también estafados por sus constructoras. En este caso en particular, pues hay 38 familias que se habían acogido al plan Vive de Ayuso, que sirve para que vivan los rentistas,
más que para que vivan los inquilinos, se habían acogido a este plan Vive y resulta que Avintia les ha estafado porque ahora se cogen a un decreto obsoleto para poder incrementar el precio de sus viviendas. No son ocupas, son gente que tiene alquiladas sus viviendas y que tenían una serie de ilusiones y no podemos permitir que haya constructoras o haya fondos buitre que roben las ilusiones de las familias que se quieren independizar en nuestra ciudad. Nosotros les apoyamos al 100%, apoyamos su lucha y de hecho vamos a llevar una moción al pleno del mes que viene para apoyarles y para sobre todo también que esto no vuelva a suceder. Porque si ahora el ayuntamiento media y consigue que estas familias puedan quedarse en sus casas, me parecerá bien. Pero ¿cómo vamos a impedir que esto vuelva a suceder? Bueno, pleno extraordinario y un pleno que va a dar mucho de qué hablar. Torrejón aprueba la creación de la nueva tasa de basuras. Un pleno importantísimo, porque cuando el alcalde deje de ser alcalde no está aquí, cuando yo deje de ser concejal dejaremos de estar en el pleno, pero esta tasa que hoy se está aprobando inicialmente seguirá aquí y seguirá de por vida. Por eso intento explicarle hoy al Partido Popular que esto deberemos llegar a un acuerdo, a un consenso, todos los partidos políticos, todos los representantes de la ciudadanía en el pleno, porque es algo, como digo, que va a ser de por vida y tenemos que hacerlo bien. Tenemos que hacerlo bien porque hacerlo mal significa que los vecinos van a tener que pagar mucho más de su bolsillo. Es una presión fiscal alta ya la que tenemos en Torrejón, muy alta. Yo también quiero desde aquí quitar ese mito, ¿no?, que hay en Torrejón de que se pagan pocos impuestos. Es un mito que se encargan de cada 6-7 meses en la revista municipal decir que somos el municipio que menos impuestos tenemos. Es mentira. Yo invito a la gente a que vea su recibo de IBI y lo compare con el de Colada, San Fernando o municipios del sur y verán que pagan muchos impuestos. Por tanto, esta tasa no puede añadir presión fiscal per se. Al final es una ley. Primero, han vuelto a mentir diciendo que esto es... Yo he dicho el tasazo de Sánchez, dicen que no lo han dicho y al final han acabado diciéndolo, porque sé que es lo que quieren decir. Han sacado una nota de prensa el alcalde y el equipo de gobierno y una publicación en la página web en la que viene a decir que esto es un imperativo legal del gobierno, de Pedro Sánchez, y que ellos no están de acuerdo, pero que es lo que toca, porque si no sería incumplir la ley. Esto es mentira. Esto es una directiva europea del año 2008, una directiva europea en la que además había una mayoría conservadora en el Parlamento Europeo, una mayoría del Partido Popular, que también estuvo promoviendo esta directiva. Nosotros también, el Partido Socialista, porque es un compromiso que tenemos que afrontar, además con urgencia, la reducción de residuos, porque al final el planeta, esto parece que son discursos enlatados, pero la verdad, el planeta es finito y o reducimos residuos o esto se nos agota. Por tanto, mostramos ese compromiso todos los países de la Unión Europea. ¿Qué ha pasado? Que 15 años después, en España, no se ha llegado a tramitar la ley que transpone esa directiva al ordenamiento jurídico español. Y no se ha hecho porque es complicado, porque al final hay que poner una tasa a los vecinos y nadie quiere pasar un poco por ese punto, pero hay que hacerlo. Y al final, cuando Europa nos ha amenazado ya con sanciones por no cumplir con esa directiva, ha habido que hacer esa ley de residuos del 2022 en España. Una ley contra la que no ha votado en contra el Partido Popular, que tampoco ha votado en contra ahí, que la promovieron en Europa y tampoco ha votado en contra. Por tanto, utilizan la revista municipal, el alcalde del Partido Popular, de manera tendenciosa. Son unos mentirosos, lo he dicho así de claro hoy en el pleno. Y luego, además, pues una de dos, o ignoran la ley o son unos cínicos, o las dos cosas. ¿Por qué? Porque la tasa que han aprobado en Torrejón es un segundo IBI. Han hecho una tasa que grava los metros cuadrados de la vivienda y la filosofía de esa tasa no es esta, es si tú generas residuos, tú pagas más. Si tú tienes buen comportamiento, generas menos y separas mejor, tienes premio y pagas menos. Eso es lo que nos dice la tasa, es pagar por lo que generas. Esa es la filosofía de la directiva europea y la que han hecho la inmensa mayoría de municipios de la Comunidad de Madrid. Aquí en Torrejón, ¿qué ha pasado? Que han visto el cielo abierto. Que esa tasa para este gobierno es, hoy lo he dicho, no es como agua que cae del cielo en época de sequía. Un ayuntamiento que el año pasado tuvo un resultado de menos casi 11 millones de euros, que en eso sí que son los campeones en España, ahora van a recibir 12 millones de euros por esta tasa, con lo que pagar su pésima gestión, su deuda, su déficit y sus fiestas. Y eso parece que les molesta, pero es una realidad. Hoy lo que les hemos dicho es que esa tasa tiene que estar mucho mejor estructurada. La tasa primero tiene que estar segmentada, mucho más segmentada en el municipio. No puede ser que yo, por ejemplo, que vivo en una casa medianamente grande y somos 4 personas, vaya a pagar 180 euros por la tasa y un vecino que tengo al lado que vive en un piso de protección oficial de 80 metros cuadrados vaya a pagar lo mismo, porque lo que están promoviendo es que ese vecino posiblemente no recicle, que diga, oye, porque recicle el de abajo que gana más y paga lo mismo que yo. Entonces, eso hay que quitarlo de la ecuación y hacer que el padrón también influya en la tasa, que aquí no se ha hecho así, solo se ha vinculado a metros cuadrados de vivienda.
De manera que los torrejoneros van a pagar o 180 euros o 250 euros, siendo además una de las tasas más altas de toda España. Les hemos dicho que le vamos a presentar alegaciones, como digo, primero para vincular el padrón a esa tasa. Donde haya más gente viviendo, pues tendrán que pagar evidentemente más, y donde haya menos, tendrán que pagar menos. Luego, además, por el buen comportamiento a la hora de generar residuos. Si un vecino genera menos residuos y se para mejor, tiene que tener premio. Por tanto, esas son las bonificaciones que proponemos, para hacer que en Torrejón la gente no pague 180 euros, cuando, por ejemplo, en Alcalá de Henares van a pagar 130, en Colada van a pagar 130, o en Fuenlabrada van a pagar 100 euros por esa tasa. No puede ser que en Torrejón paguemos casi el doble. ¿Cuál es el motivo de esto? Pues son dos motivos. Primero, que el coste del servicio en Torrejón es altísimo, son 12 millones de euros, de los cuales hay 4,8 que van a la mancomunidad, que también hay que hablar de esto. En la mancomunidad tenemos un precio por tonelada que es el más alto posiblemente de toda España. ¿Por qué? Porque se ha construido una planta, la planta de Loeches, que Ayuso se comprometió a cofinanciar al 50% y no ha dado ni un solo euro. Entonces estamos pagando todos los vecinos la construcción hipermillonaria de esa planta. Entonces el euro por kilo de tonelada es altísimo en esta mancomunidad. Por tanto tenemos esa parte fija que pagan todos los municipios del corredor. Pero luego la parte que no es fija, que es lo que cuesta el servicio en cada municipio, en Torrejón son 8 millones de euros. En Colada, por ejemplo, son 2 millones de euros. Es 4 veces inferior. Y además de que el coste es mucho mayor en Torrejón, no se recicla. También esto se lo he afeado al alcalde. Él ha puesto pantallas en todo el Soto de Henares y grandes paneles. De hecho, me ha puesto una pantalla en la puerta de mi casa para que le vea ahí todas las mañanas y todas las noches, en la que me dice que somos la ciudad que más recicla de toda España. A mí me han llamado técnicos de medio ambiente en muchos ayuntamientos diciendo que es una vergüenza que hagan esto, porque es populismo, además es mentira. Torrejón no es el municipio que más recicla. De hecho, en la página de Coembes se puede ver que somos un municipio que recicla poco y mal, por tanto no tenemos ingresos por reciclaje. Fuenlabrada, por ejemplo, de 16 millones de euros que tiene de coste, 6 millones de euros tiene de ingresos por reciclar bien. Resultado, la tasa es mucho más baja para los fuenlabreños que para Torrejón. ¿Por qué? Porque tienen un servicio más barato y encima tienen ingresos por reciclar. Torrejón tenemos un servicio carísimo, por mala gestión de este gobierno, y tenemos solo 70.000 euros de ingresos en reciclaje, cuando Coslada, por ejemplo, tiene casi 1 millón de euros, una población más pequeña que Torrejón. Así que les hemos dicho, primero, nueva tasa en la que se vincule el padrón con la gente que vive ahí, en cada domicilio, que se bonifique el buen comportamiento a la hora de reciclar y que luego realmente generemos ingresos por reciclaje y que eso se pueda traer de la tasa de manera que de 180 euros consigamos bajar la tasa mucho más para que la presión fiscal sea justa. Yo estoy de acuerdo con que esta tasa es necesaria, pero tiene que ser justa. En Torrejón se ha visto como una oportunidad para usar la ariete contra el gobierno, contra Pedro Sánchez. Ese es el discurso que mantienen, pero por detrás generan ingresos para pagar la pésima gestión y la situación crítica que tiene ese ayuntamiento. Yo todo esto solo me alegro de una cosa, que los trabajadores por fin van a tener garantizadas sus nóminas, porque van a utilizar todo esto no para invertir en la ciudad, sino para pagar deuda y la nómina de los trabajadores. Aún así vamos a trabajar para rebajar la presión fiscal y que esta tasa persiga lo que promueve la ley, por un lado, y que rebaje, por supuesto, la presión fiscal a mis vecinos y vecinas. Vamos a los datos concretos. 180 euros es para viviendas de más de 75 metros cuadrados, pero hay un pago adicional para hostelería. Efectivamente, para la hostelería, y además es un pago para la hostelería que tampoco está bien segmentado, porque, por ejemplo, negocios que no generan muchos residuos, como puede ser, bueno, pues negocios que no sean de alimentación, que no sean de restauración, y se me ocurre pues una papelería, una librería, y van a pagar porcentualmente bastante por esta tasa cuando generan mucho menos residuos. Por tanto, también van a pegar el sablazo que van a pegar a los vecinos en sus casas, también se lo van a pegar a los comercios. Al final, como digo, hay que sacar 12 millones de euros por esta tasa, que con nuestra población el porcentaje, o sea, los euros por vecino van a ser mucho más altos que en el resto de población. De esa manera lo tienen que justificar. También presentaremos alegaciones para que la presión que van a meter a los comercios que también esté ligada a los residuos que generan, porque tampoco lo han calculado. Pues igual que han hecho con la vivienda, ¿no? Dicen que ellos han visto en el INE que generalmente las viviendas de no sé cuántos metros cuadrados suelen vivir 2 o 3... No, que suelen vivir, ¿no? Si aquí tenemos un padrón, vete al padrón y mira, en la calle Brújula número 4, ahí en este piso viven 3 personas, tu recibo va a ser este. No puedes estimar, es que 7 metros cuadrados suelen vivir no sé cuántos, hombre, eso no es serio. Esto es al final un impuesto, como digo, lineal, recaudatorio y un segundo IBI, y vamos a trabajar para que eso no sea así. En el informe, por cierto, viene un dato importante que se ha dejado ahí pasar y es curioso. Ya somos más de 150.000 habitantes. 151.000. Sí, el tema que es verdad que en los datos oficiales nos dan 138.000 habitantes. Evidentemente somos más, no es un dato actual
actualizado. No obstante, la tasa no reparte entre habitantes, sino entre viviendas. Entonces, en Torrejón hay en torno a 52.000 viviendas que se reparten. En Alcalá son 72.000, creo, y la tasa se reparte entre viviendas. Por ejemplo, el ejemplo de Alcalá, que ahora lo pongo, me parece también aceptado. Aquí no se puede hacer en Torrejón, pero sí que está aceptado en respecto a cuánta gente realmente vive en cada vivienda, porque me decía también algún alcalde con los que he podido hablar que utilizar el padrón a veces falsea un poco el impuesto, porque hay viviendas donde pues hay mucha gente empadronada y no vive ahí, que le subiría. Acá lo que ha hecho es la parte fija, ponerla como tal, y la parte que ya es valorable lo ha ligado al consumo de agua, de manera que ven en cada vivienda cuánto consumo de agua hay, y él sí que es un marcador para saber más o menos cuánto litro de agua suele consumir cada persona. Y bueno, son al final, es verdad que en esto yo estoy de acuerdo en que nos han metido a los ayuntamientos a tener que hacer esta ordenanza. Quizá no ha habido unas directrices excesivamente claras para que todos, que yo lo que he propuesto como presidente de la Comisión de Hacienda, por ejemplo, de la FMM, que me decía el teniente alcalde que no, yo lo que he propuesto es hacer una ordenanza unificada para todos los municipios de nuestro ámbito, que es la Comunidad de Madrid, unificada, y luego ya con la singularidad de cada municipio, pues ajustar cositas, de manera que no se sientan perjudicados, por ejemplo, los vecinos de Coslada o de Torrejón en función de que su gobernante lo hayan hecho mejor o peor. Esa fue mi idea, intentar acordar con el Partido Popular. Me dicen que, claro que lo propuse, pero es que el vicepresidente de mi comisión, que es del Partido Popular, me dijo primero que sí, que era una magnífica idea, y luego me dijo que tenía órdenes de partido, es decir, que con el PSOE ni agua, y con Pedro Sánchez ni agua, órdenes de Ayuso. Entonces es muy difícil que yo, como presidente de una comisión, en la que por cierto no tengo mayoría, pueda proponer esto, pero yo sigo tendiendo la mano para que todos los municipios tengamos unas ordenanzas que sean unificadas en lo que se pueda, y luego con las singularidades que tienen cada uno, pequeños municipios, grandes municipios y mancomunidades como la del Este, que tiene ahí un déficit que tiene que afrontar además la Comunidad de Madrid. Supongo que estos 12 millones supondrán un incremento en el presupuesto. Claro. Vamos a 140 y tantos. No, nos iremos cerca de los 160 millones de euros. Entonces, a ver, lo primero, insisto, yo trabajaré para reducir esta tasa, o sea, lo tengo clarísimo, trabajaré para que los vecinos tengan que pagar primero menos, y segundo, que el coste que ahora mismo son 12 millones de euros se ha cuantificado así. Ese coste no se va a poder reducir mientras no sea más eficiente el servicio, que trabajaremos también para ello, pero el reparto que se ha hecho de esa tasa no es justo, insisto, no es justo. Es que va a haber vecinos que vivan en pisos relativamente pequeños, una sola persona, gente mayor o gente que viva sola, que va a pagar un recibo altísimo, cuando en otros domicilios de casas más grandes en las que vivan hasta 8 personas van a pagar el mismo recibo. Entonces, eso no es justo. Entonces, hay que trabajar para reducir el coste y que el reparto sea mucho más justo fiscalmente hablando, ¿verdad? Más cosas, este pleno dejaba una sorpresa aquí en el último momento, porque el secretario general, desde hace 42 años, se jubila. Sí, y bueno, se ha hecho bueno, pues exactamente estas cosas que a lo mejor no hubiera estado mal, que el alcalde hubiera acordado con los portavoces del grupo que se iba a hacer este homenaje a Saturio, ¿no? al secretario. Una vez más capitaliza, ¿no? El homenaje, parece que ha sido solo iniciativa del alcalde, y bueno, por cierto, yo por suerte quiero decir, yo creo que el secretario, bueno, pues ya nos conocemos. Yo creo que a mí en particular, además, con el secretario tengo una comunicación cordial, constante, permanente. Él sabe que yo intento también trabajar para hacerlo mejor para este ayuntamiento, y bueno, yo en esto desearle lo mejor en su jubilación a Saturio. De verdad que es una institución en este ayuntamiento, lleva toda la vida aquí. Bueno, desearle lo mejor en su jubilación, y pues lo que digo, una vez más, hubiera estado bien que hubiera sido un homenaje conjunto, ¿no? Está organizado, porque el alcalde ha hecho, como voy a improvisar esto, y han entrado un montón de trabajadores ahí de repente que salen en la puerta esperando. Sea como sea, bueno, pues yo creo que se le ha rendido homenaje al secretario, que se jubila después de 40 años de servicio, y como digo, eso, que lo que le venga, que le vaya bonito. Al margen de ello, dos asuntos de actualidad de esta semana. El primero, ya están aquí las mágicas navidades y llegan con sorpresa. La nueva puerta mágica nos va a costar 2,5 millones en 3 años. Sí, yo esto es lo que les digo, que al final todo esto tiene un coste. A mí cuando me dicen que esto no es sostenible, esto es una inversión que hace el Partido Popular, es una inversión electoral. Y tengo que decir, a día de hoy les funciona. Les funciona traer conciertos de 400.000 euros. Claro, en otros municipios se escandalizan cuando ven esto. Como un municipio, además un municipio que está intervenido por el Ministerio de Hacienda, ¿cómo puede traer estos conciertos? Hombre, lo puede traer porque hace un esfuerzo económico bestial, deja huérfana parte que son fundamentales, como por ejemplo, ya he dicho, en el departamento de catastro, de Hacienda, de intervención, donde aquí apenas hay personal, está todo el personal en marketing, comunicación y festejos.
Bien, pues como tenemos ese problema, pues ahí vienen ese tipo de gastos. Las navidades no son sostenibles, como digo, es una inversión que hace el Partido Popular que luego electoralmente lo rentabiliza. Veremos. Yo sí que es verdad, bueno, porque llevan ya semanas con las luces de Navidad, y bueno, sé que estábamos en manga corta y de aquí a nada vamos a estar con el gorrito de Navidad en manga corta, ¿no?, en septiembre para las Navidades. Pero bueno, es su receta. Yo creo que cualquier vecino puede ver, desde que hemos vuelto de agosto, en septiembre, no ha habido un solo fin de semana donde no tengamos un jolgorio montado en el recinto ferial. Fiestas, conciertos, es decir, tener a la gente entretenida, que yo lo veo bien, siempre y cuando el resto esté cubierto. No puede ser que no podamos pagar nóminas de los trabajadores, que se han pedido 3 créditos para pagar nóminas cuando tenemos ese gasto descomunal. Además me consta, porque muchísimos vecinos me están diciendo que ya no son capaces de tener en su mente la agenda festiva que hay en Torrejón. Hubo un fin de semana en que hubo el día de la hamburguesa, la feria de la tapa, el ARTI, los conciertos de las patronales. Es una locura, yo creo que es excesivo. Es verdad que es su receta, que es la que tienen, que le funciona, que la gente al final, bueno, pues esto veremos, yo creo que están dando pasos y están cruzando líneas que pasan del sentido común, sobre todo cuando digo esto, ¿no?, que en lo esencial de la ciudad, que son servicios públicos, tenemos una red de transporte público deficiente en Torrejón, tenemos déficit de servicios públicos, tenemos servicios que funcionan mal, como es la limpieza viaria, como es el mantenimiento de parques y jardines, tenemos un déficit, que además hablaremos de él en próximas semanas, de instalaciones deportivas, donde vemos equipos de Torrejón que tienen que estar entrenando en patios de colegio, porque no tenemos, por ejemplo, pabellones deportivos. Una ciudad que ha crecido en 40.000 personas, no tenemos la ciudad deportiva que prometieron. Sí que la tiene la Federación de Fútbol Madrileña, ese suelo privado. Entonces, el tema de Navidad es bien, yo tengo hijas, se las disfrutan, pero creo de verdad que están ya pasando líneas y están dejando gestión que es fundamental en la ciudad, como son viviendas, servicios públicos. Así que seguiremos insistiendo que vuelva el sentido común a la ciudad y que crezcamos con un cierto orden en esta ciudad. Y noticia muy triste, la de estas últimas horas: Isidro, taxista torrejonero, era asesinado el pasado martes en Alcalá. Yo no tengo palabras. Ayer pudimos estar con la familia en el homenaje que se hizo a las puertas del ayuntamiento, y solo palabras de ánimo. Claro, nadie se explica esto, ¿no? Como pues, un chico con 16 años sale con un machete a la calle, y además en el momento dado luego no duda en utilizarlo, ¿no? Entonces yo esto creo que nos llama a una reflexión como sociedad. ¿Qué está pasando y qué estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo es posible que un chaval con 16 años salga con un machete, además llegado el momento no dude en utilizarlo, dejando un drama familiar como es el de la familia de Isidro? Yo en esto solo puedo trasladar el apoyo, la comprensión desde lejos. No puedo alcanzar a comprender lo que puede sentir una familia con una pérdida en estas circunstancias, así que todo el apoyo mío, de mi partido, de mis compañeros y compañeras y de todos los ciudadanos de Torrejón. Dejamos lo local. Javier Castillo está en la lista para el Congreso Federal. Sí. Es un congreso además importantísimo para el partido. En Madrid somos la tercera federación por importancia dentro del partido en España, una candidatura que lidera nuestro secretario general, Juan Lobato, y vamos con una lista de delegados, además creo que muy bien construida, una lista que tiene representación institucional, orgánica y territorial. Yo creo que aquí Juan Lobato ha demostrado además que es el líder que tenemos de proyecto en Madrid, que es el presente y que es el futuro del Partido Socialista, y creo que en esto demuestra unidad y que en Madrid lo tenemos claro y vamos todas a una. Y además vamos a este Congreso Federal que creo que es muy importante, con grandes debates. Al final el foco nacional, el Partido Popular lo está centralizando en la corrupción, que eso es digno de ver, que el Partido Popular focalice el foco en la corrupción. El Partido Popular, que es el único partido condenado por corrupción en Europa. Bien, nosotros creo que tenemos que huir de esto, dejar trabajar a la justicia, que en nuestro caso poco tiene que trabajar, porque no hay absolutamente nada de lo que están diciendo, y sí que ir a ese Congreso Federal a hablar de grandes retos que tenemos como país y como gobierno, porque estamos en el gobierno y tenemos que dar también ese prisma en ese Congreso Federal, y que en la ponencia en la que estamos trabajando se hable del debate migratorio, que yo creo que es fundamental para este país, y del debate, por ejemplo, de financiación autonómica, que creo que es un debate que hoy en el Pleno igual pues se ha vuelto a intoxicar. A mí yo estoy encantado de hablar de financiación autonómica y de lo que hace Madrid con el resto de comunidades. Y bueno, pues a eso vamos la delegación de Madrid, una delegación fuerte liderada por Juan Lobato, al hablar de los grandes retos que tenemos como país.